Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Bueno, ahora sí, ya está con nosotros el arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Joan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, un saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Estaba comentando acerca de este crecimiento que se ha registrado en el sector de la construcción, pero mi pregunta es, ¿este crecimiento es suficiente para pensar en una reactivación del sector a largo plazo o no? Yo pienso que sí, el sector se empieza a reactivar. Mire lo que ha pasado con las reservas de viviendas. Del 2022 al 2023 caímos un 23%, una cifra grandísima. Del 2023 al 2024 volvimos a caer un 12%. Y entre enero y agosto del año 2025 subimos un 15.3%. Entonces, claro, no nos alcanza todavía para llegar a los buenos números que tuvimos en el 2022, pero nos encontramos en una franca recuperación. Y esto es solamente el sector inmobiliario. También hay que decir que el sector de la construcción en general, que eso también comprende la obra pública, tuvo un crecimiento interanual en el segundo trimestre del 6.7%. Ahora, Joan, ¿esto no puede ser efecto de que este 2025 ha sido calificado ya por algunos analistas económicos como un año de rebote para la economía ecuatoriana, pero habrá que ver qué pasa en el 2026? Sí, así es. A ver, yo creo que nosotros veníamos cayendo, el sector inmobiliario y la economía venía cayendo desde el año 2015. Llegamos a nuestro pico en el año 2020 con la pandemia. Ojo que la pandemia fue otro detonante más de los paros del 2019, ¿sí? Y llegamos a eso y nos empezamos a recuperar después de la pandemia, pero nosotros pensamos que esa recuperación iba a ser sostenida, pero otra vez comenzamos a caer en el año 2023 y 2024 y ahora otra vez estamos subiendo. Entonces, sí, parece ser que es un año de rebote, que hemos llegado a nuestro límite inferior y de aquí esperemos que todo siga para arriba. Claro que eso depende de muchísimas acciones que se tengan que emprender desde el sector gubernamental y desde el sector privado. ¿De qué acciones específicamente en cuanto al sector gubernamental para dar apoyo al sector de la construcción? Ha habido muchas acciones positivas, por ejemplo, la reducción de las tasas de interés. Comenzaron con el Banco del Pacífico, reducción de tasas de interés al 7.5%, el resto de bancos le han seguido. Tenemos la devolución de IVA también para los constructores, es un mecanismo que está vigente, que ya se está haciendo, y con esta devolución de IVA, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos entregar tal vez más descuentos o emprender nuevas obras. Entonces es un aporte muy valioso al sector de la construcción. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros en donde se puede mejorar? Por ejemplo, el BIES. El BIES es un actor importantísimo dentro de la economía ecuatoriana. Llegó a entregar $1.200 millones de créditos hipotecarios anualmente. Representaba el 70% de la colocación de crédito hipotecario. El otro 30% era todo el resto de bancos. Pero ahora es al revés, más o menos. Ahora es al revés, exactamente, María del Carmen. Y el año anterior se colocaron apenas $530 millones que representaban el 30% de la colocación. Y el gobierno aquí, ¿qué hizo? Dijo, bueno, ok, demos más presupuesto a los créditos hipotecarios. Entonces eso fue desde el gobierno central, desde la presidencia ejecutiva del IES. Se dio $1.000 millones al BIES para que los coloque en este 2025. ¿Sabe cuántos llevamos colocados? 400 millones, es decir, que máximo llegaremos a la misma colocación del año anterior. ¿Eso qué es? Eso no es falta de presupuesto, no es falta de una orden superior, eso es falta de gestión. De eficiencia. Tenemos una institución que no es eficiente. Así es.
Sí, hay que trabajar en eso definitivamente. ¿Qué más se debería hacer por parte del gobierno? Que bueno, de alguna manera este incremento es algo importante, ¿no? Para que se vuelva a colocar crédito hipotecario y eso que sea de beneficio para el sector de la construcción. Pero ¿qué otras medidas se deberían tomar? Mire, en cuanto al crédito hipotecario, tenemos ahora una medida buenísima, que es lo que ahora les llaman el crédito miti-miti, antes se llamaba el 525.5, que es un crédito que entregan los bancos privados, pero con tasa de interés subsidiada por el gobierno del Ecuador, al 4.99%, con solamente el 5% de entrada y a 25 años plazo. ¿Qué de ventaja tiene esto? Esto es para viviendas de interés social y viviendas de interés público. ¿Qué de ventaja tiene esto? Que la persona paga lo mismo que paga por su arriendo, paga lo mismo por la cuota de crédito hipotecario de una vivienda de similares características. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Y ya nos están dando buenas noticias, todavía no están concretadas, pero ya hay las noticias de que este fondo se rellene, porque este fondo estaba por terminarse, los recursos de este fondo, de este fideicomiso, estaban por terminarse, pero ahora ya nos están dando la noticia desde el Midubi que ya se está rellenando el fondo y que ya se está haciendo un convenio a largo plazo. Esperamos que esto se concrete al 100%, nos han ofrecido que en este año, y esto que representa ahora el 17% de la colocación de créditos hipotecarios en estas viviendas BIS y VIP es algo que nos va a ayudar muchísimo. Es decir, durante este año tendría un mayor presupuesto este fondo. Pero estamos hablando que ya termina este año, estamos en noviembre. Claro, en realidad lo que se va a hacer es se va a rellenar los fondos porque ya se estaban acabando. Nos alcanzaba máximo para hasta febrero o marzo del próximo año. ¿Qué se va a hacer ahora? Se va a rellenar este fondo y se lo va a rellenar, parece ser, con fondos o con un convenio a largo plazo, como para que este fideicomiso tenga fondos por 5 años más. Que eso es lo que la industria con la construcción necesita, que es tener certezas, porque un proyecto inmobiliario no se hace en un año ni en 2. Sí, entonces se necesita tener certezas y se está trabajando para eso. Ahora sí podemos decir que se está trabajando para eso. Usted dice que el sector de la construcción necesita tener certezas a largo plazo, definitivamente. ¿Cómo ve usted el momento político que estamos viviendo para que esas certezas se puedan dar a este sector? A ver, nosotros consideramos desde nuestra visión que claro que apoyábamos el sí, pero sí lo considerábamos que el momento, tanto por el retiro del subsidio al diésel, como luego los paros, eso debilitó mucho la aceptación del presidente, y los resultados que pasaron ahora en la consulta eran unos resultados que estaban dentro del presupuesto, o sea, que podían pasar. No es que fue una sorpresa. Entonces, dicho esto, pensamos que con las herramientas que se tiene, se puede seguir haciendo una buena política económica y una buena política de seguridad. Toca seguir trabajando con las herramientas que tenemos. Hubiera sido maravilloso que hubiéramos ganado el sí en la consulta, pero realmente no es que esto causa, que este triunfo del no vaya a causar una inestabilidad política o nos vaya a poner a nosotros pesimistas. Nosotros pensamos que la parte económica está yendo por buen lado. En esta parte política tal vez se tuvo un revés, pero vemos que todavía hay capital político para los siguientes años. Entonces, estas son las perspectivas que ustedes tienen para el año 2026, es decir, seguir con este crecimiento sostenido, incluso que llegue a ser mayor que el del 2025. Sí, si es que nosotros podríamos mantener este crecimiento del 15% el próximo año en reservas, entonces estaríamos hablando de un sector ya plenamente en recuperación. Ojo que en este año 2025 fue el primer año que ya tuvimos números positivos en el sector de la construcción. Antes de eso teníamos números negativos. En el 2024 nos contrajimos un 7.8. Y de contraernos un 7.8 a subir un 6.7 en el segundo trimestre del año de este año, la interanual, realmente es algo fabuloso. Entonces sí, pensamos que nos vamos a seguir recuperando. La otra cifra importante, la colocación de créditos hipotecarios, que es justo lo que decía.
Mire, los créditos hipotecarios en los 8 primeros meses cae la colocación un 3.6%. Esto es de las casas que se vendieron en años anteriores y que ahora se está colocando los créditos. Pero aquí hay que decir, la banca privada sube un 0.4% la colocación, es decir, la banca privada colocó lo mismo que colocó el año anterior y el que se cae es del BIES. Coloca un 11.4% menos. Yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar, hay que poner atención en esto. Sí. Ahora, algo que es muy importante y destaca en el sector de la construcción, Joan, es la alta empleabilidad que genera. Justamente ahora que estamos revisando estas cifras de crecimiento que se ha generado durante este año, ¿ustedes tienen datos, tal vez cifras que nos demuestren a los ecuatorianos qué tan positivo ha sido para pues que haya mayores plazas de trabajo? Un problema que es complicado, el tema del desempleo en nuestro país. Sí, definitivamente nosotros consideramos que la construcción es la única manera y los empleos formales que esta genera es la manera en la que nosotros podamos mantener la seguridad a largo plazo. Porque claro, hay que tener mano dura, hay que tener las acciones en el presente, pero para que esto dure a largo plazo se tiene que trabajar muchísimo en la igualdad social y se tiene que trabajar muchísimo también en las fuentes de empleo. El sector de la construcción entrega 480,000 empleos entre formales e informales. Y se dice que por cada empleo directo de la construcción se generan 2 empleos indirectos más. Y esto es por las grandes concatenaciones que tiene el sector de la construcción con otros sectores, como el industrial, al fabricar los materiales de la construcción, el comercial, que es quien vende todos estos materiales de construcción, logística, transporte, toda la cadena productiva. Toda la cadena. Entonces, nosotros al momento no tenemos todavía los datos de cuánto ha subido en este año específicamente el empleo en la construcción, pero consideramos que estará más o menos por ese 6% que ha subido el empleo en la construcción de 480. Va de la mano entonces. Un 6% más. Bien, con eso me quedo entonces. Esperemos pues que se tomen las medidas necesarias, sobre todo usted bien lo decía con relación a la colocación de crédito hipotecario por parte del BIES. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre de ahora en adelante para pues que se asegure la sostenibilidad de este sector tan importante, lo decía hace un momento, para la generación de empleo en el país. Gracias nuevamente al arquitecto Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, por habernos acompañado en este espacio. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis